Hay diversas opiniones en cuanto al tiempo que abarca el periodo medieval en la historia de Occidente. Las fechas exactas no son tan claras entre historiadores y filósofos. Aquí nos vamos a ceñir al criterio que comenzó en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y culminó con el descubrimiento de América en 1492. Su nombre se debe a que es un periodo de transición entre la antigüedad y la modernidad. En todo caso, es un extenso periodo de 1000 años, por lo tanto, durante este tiempo, ¿cómo se adaptó la filosofía en esta nueva época? ¿Quiénes fueron sus mayores exponentes? Desde el punto de vista de la filosofía, este periodo abarca la patrística y la escolástica. La patrística puede ser considerada como el esfuerzo intelectual por sistematizar y dar coherencia a las creencias y principios del cristianismo. Abarca desde el final de la era apostólica en el siglo VIII. El tema dominante en la patrística consistió en justificar los fundamentos del cristianismo en un medio cultural denominado la filosofía griega y la filosofía latina. Esta tarea incluyó una defensa de las creencias cristianas ante las críticas y ataques provenientes del paganismo. La relación entre filosofía y religión en la Edad Media, en todo caso, viene como una forma de validar algunos principios que se estaban aceptando por medio de la fe. Entonces, pongámonos en un contexto en el que no existía la ciencia tal como la conocemos el día de hoy. No existía un método científico. La filosofía era prácticamente una forma de llegar a la verdad. Tenía el mismo nivel, la misma jerarquía que tiene la ciencia el día de hoy. En ese sentido, se recurrió al andamiaje filosófico desarrollado por Platón a fin de fundamentar y defender racionalmente las creencias cristianas. Como era de esperarse, aquel esfuerzo condujo a efectos en ambas vías. La filosofía modeló la creencia cristiana y las creencias cristianas modelaron la filosofía. Hay que traer a la memoria al neoplatonismo, creado por Plotino, y dominante en la filosofía de San Agustín, que vino a ser una interpretación cristiana de la filosofía platónica, y por supuesto, todo el dualismo ontológico y antropológico presente en los dogmas cristianos. La patrística dio lugar al establecimiento de distintas escuelas: la escuela de los padres apologistas, la escuela de Alejandría, la escuela de Capadocia y la escuela de Vansacio. Como era de esperarse, la mayoría de los filósofos de la patrística eran teólogos. Entre los padres de la Iglesia podemos mencionar a San Basilio Magno, Gregorio de Niza, Policarpo de Esmirna, Ireneo de León, Juan Crisóstomo y Justino Mártir, Orígenes de Alejandría y Tertuliano. La temática de la patrística aún tiene gran relevancia en nuestros días. Asuntos como el mal moral, el ejercicio de la voluntad, la libertad para tomar decisiones y la cuestión de la responsabilidad, la naturaleza y la función del conocimiento sensible, así como la relación entre la razón con los datos sensoriales, no pierden actualidad ni importancia. El camino de la religión es un camino que navega bajo un conocimiento que es conocido como fe. En cambio, el camino de la filosofía navega sobre un camino que es conocido como razón. En ese sentido, la posibilidad del conocimiento a través de la religión requiere de la creencia, y la creencia requiere de un dogma, es decir, de que yo crea que hay verdades de fe que son irrefutables, que yo acepto y que yo creo dentro de la religión a través de mi fe. En cambio, el camino de la filosofía es problemático, es crítico y es antidogmático. Por lo tanto, la verdad para la filosofía sigue siendo siempre un misterio. Es decir, ningún filósofo podríamos afirmar que ha llegado a una verdad absoluta, a un dogma que ya no se puede cuestionar. Eso ya sería un contrasentido o una negación de la esencia de la filosofía. Sin embargo, y voy a incluir también aquí a la ciencia e incluso a la misma matemática, la ciencia positiva, la matemática, la filosofía y la religión, a pesar de que sus métodos son distintos, que su actuar es distinto, que sus caminos son distintos, buscan el mismo fin.
buscan la verdad. La escolástica constituye la segunda parte de la filosofía medieval. El nombre viene de la escuela porque en ese periodo se desarrolló un sistema de enseñanza superior denominado estudios generales, que funcionó especialmente en escuelas de carácter catedralicio. En este periodo se cultivó sobre todo la teología y la filosofía fue considerada como instrumento al servicio de las verdades cristianas. La influencia de Platón continuó vigente y Aristóteles adquirió una mayor importancia. La discusión sobre las relaciones entre la fe y la razón dieron pie a posiciones diferentes. Juan Escoto Erígena sostenía que la fe debe siempre apoyarse en la razón. Pedro Damanio opinaba que la razón ha de descansar en la fe, pues por sí misma es incapaz de alcanzar el conocimiento que solo la fe puede proveer. Con Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, se llega a una postura intermedia al sostener que la fe y la razón constituyen dos vías hacia la verdad que, en todo caso, es divina. Uno de sus principales aportes son las 5 vías para probar la existencia de Dios. Anteriormente a Santo Tomás, algunos personajes como San Anselmo, San Agustín, incluso filósofos antiguos que no eran cristianos, ya habían planteado un argumento ontológico y a priori para probar la existencia de Dios. Eso requería, obviamente, de la aceptación de un innatismo respecto de algunas ideas como la perfección, la belleza, la unidad, la bondad del ser. Sin embargo, Santo Tomás, que obviamente sigue más la doctrina aristotélica, quiere probar 5 vías que parten ya siguiendo el método aristotélico de fenómenos o de experiencias que se tienen a través de los sentidos para de ellas partir hacia la explicación o probación de la existencia de Dios. Otra importante cuestión surgió frente a los universales, asunto que era imperioso de elucidar dadas las posturas tan disparates de Platón y Aristóteles. El tema de los universales generó 3 posturas, la realista, la nominalista y la conceptualista. Característica propia de la escolástica fue la metodología empleada en la enseñanza. De gran rigor y muy apegado a la lógica formal aristotélica, el método se dividía en 3 momentos: la lectio o la lectura de un texto importante, la quaestio o pregunta respecto a la lectura y finalmente la disputatio o discusión consciente en defender ante otros académicos la comprensión del texto. Sí, la lectio, la quaestio y la disputatio son el método escolástico, es así como se desarrollaban las clases, Pablo. Entonces, eran 3 partes. La escolástica se dictaba en 3 partes. Entonces, una vez que los alumnos leían y una vez que el profesor hacía la pregunta, los chicos tenían que argumentar y se armaban tremendos debates, ¿no? Porque había la parte que estaba a favor, la parte que estaba en contra, ¿no? Entonces, hacían filosofía, producían conocimiento, ¿no? No era solamente una enseñanza de tipo vertical, sino que llegaba un momento en el que comenzaban a discutir. Entonces, lógicamente, esto era un poco la visión de esa época en la que la dialéctica era el modo de conocimiento por antonomasia. Importante resulta mencionar la presencia e influencia de los filósofos judíos y árabes durante la Edad Media. Moisés Maimónides, teólogo, filósofo y médico judío, escribió su Guía de los Perplejos que expone el pensamiento judío en la terminología propia de la filosofía. Averroes, filósofo, matemático, astrónomo, teólogo y médico árabe, escribió, entre otras cosas, comentarios sobre Aristóteles que fueron traducidos al latín y al hebreo con gran influencia sobre el escolasticismo y la teología cristiana. No es de olvidar que la escolástica dio lugar al surgimiento de las universidades. Las escuelas catedralicias aglutinaban a los interesados en enseñar y a los interesados en aprender. En aras de cultivar el intelecto y reunir la totalidad del saber, aquellos grupos buscaron, independientemente tanto de la autoridad civil como de la eclesiástica. Las primeras universidades en surgir fueron la de París, la de Oxford y la de Bolonia. Dentro de las grandes luminarias del medioevo, podemos mencionar a Pedro Abelardo, San Anselmo de Canterbury, Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Gran defensor del nominalismo, es decir, de la idea de que los universales no son seres sino nombres, palabras para referirnos a las cosas, también impulsor de mantener separadas a la teología y a la filosofía.
Oldham preparó así el camino hacia la modernidad.